Bueno, buenos días. Qué gusto verlos desde aquí. No es primera vez que estoy dando una conferencia en unas conferencias misioneras aquí en el seminario. Y algunos, ya lo dije en alguna ocasión antes, se sorprenderán. ¿Y por qué él? Si él es un teólogo, él está un historiador, ¿y qué tiene que ver con las misiones, no? Como se entiende la misión. Pero el Señor me ha permitido trabajar el tema de misión en sentido singular, que es más amplio, y desde ahí es que me han invitado, y eso es lo que voy a hacer ahora. Y el tema hoy es un tema que nos ubica en la cultura contemporánea. Misión en la cultura contemporánea, llamada posmoderna, que es el nombre técnico con el que se conoce ahora esa cultura que estamos viviendo, de la que somos o espectadores, o protagonistas, o críticos, o bueno, ¿cómo le vamos a entrar a ese tema hoy? Misión, entonces, vamos a hablar de misión y cultura contemporánea, y misión y posmodernidad, y ahí hay un subtítulo que trata de abarcar todo, ¿no? Doctrina, iglesia y ministerio cristiano. Imagínense, de todo eso voy a hablar. Los que tienen clase después, olvídense, y los que tal vez vamos a llegar a la hora del taller de la tarde. Sí, la verdad es que el tema que me dieron es desafíos misionales en la posmodernidad, y ahí van a estar, solo que yo le puse un título un poco más, así más rimbombante para asustarlos un poco. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Un mapa de la conferencia. Vamos a empezar diciendo que el mundo de los adultos se nos acaba. O sea, el mundo de ustedes y el mío también se nos está acabando. De hecho, en algunos lugares diríamos, ya se acabó. Ya se acabó. Y eso significa que para nosotros, los adultos, hay cierta nostalgia, cierta resistencia y cierta incertidumbre e incomodidad con ese nuevo mundo que tenemos. Y algo de eso vamos a mencionar. Y podemos ver la posmodernidad de dos maneras: como un peligro o una amenaza, o como un desafío y una oportunidad. Y aquí lo vamos a ver de las dos formas. Y las dos formas nos van a desafiar, nos van a proponer algunas acciones misionales, que es al fin de cuentas lo que queremos, a donde queremos llegar. Y entonces unas preguntas de reflexión. Estamos hablando de una teología evangélica posmoderna. ¿Es ese uno de los desafíos? Bueno, veremos. ¿Es posible tal cosa? Algunos dirían que no. Yo voy a decir que sí, de una vez, se los digo de una vez. ¿Es posible un ministerio cristiano posmoderno? Porque una teología posmoderna nos lleva a una acción, ¿no? ¿Es posible tal cosa? Y lo que yo voy a decir es que sí, aunque no se ilusionen, no voy a dar
las recetas que ustedes están esperando, qué hacer, cuándo, cómo, con quién. No voy a llegar hasta ahí porque primero no me da tiempo y segundo no es mi estilo tampoco. Y luego ya entramos, ¿no? Algunas de las cosas ustedes ya las han escuchado, especialmente los que han sido estudiantes míos en algunas de mis clases, así que perdón a ustedes. Voy a solo repasar aquí unas cosas que tienen que ver con el concepto de posmodernidad, qué es, cómo la entendemos. Y aquí solo para decir que el origen tiene, el nombre por lo menos tiene más de 100 años. Se empezó a usar a principios del siglo XX, era unos 120 años, digamos. En el mundo de la arquitectura, arquitectos disidentes que estaban proponiendo formas nuevas para las construcciones, especialmente construcciones públicas del mundo del gobierno y ese tipo de cosas. Antes eran muy cuadrado todo, ahora tiene otras formas, ¿no? Y lo vemos en el mundo de la arquitectura. Era un movimiento disidente en el arte, digamos. Y hoy el tema de estas conferencias tienen que ver con el arte también. Entonces, por ahí va. Yo uso dos palabras para distinguir lo que está pasando. Uno, posmodernismo, que son ideas, es una filosofía. El sustento filosófico, las ideas disidentes que se manejan en el mundo contemporáneo. Y no vamos a hablar de esas ideas. Pero también la posmodernidad, que es el otro concepto, es una época histórica. Es como hablar de la edad moderna, de la edad media, de la edad antigua, la edad posmoderna. Es una época. Pero es una época que se caracteriza por una cultura nueva, digamos, una cultura que es producto de esas ideas que ya comenté. Al fin de cuentas, el nombre es un nombre arbitrario. ¿Ya? Podemos llamarlo de cualquier otro modo. Hay un nombre más genérico que no dice nada, pero no nos compromete. Cultura contemporánea. Pero se le ha llamado cultura posmoderna de manera arbitraria porque está reaccionando a la cultura moderna. Y aquí solo voy a mencionar de paso características que distinguen esta cultura. Hay lo que lo llamo, es una cultura de la imagen. La imagen siempre ha estado presente en la historia humana, pero nunca había sido el punto principal. Hoy es todo imagen. Se observa por todos lados. En el mundo del entretenimiento, en el mundo de la política, en el mundo del deporte, en el mundo, el arte en sí tiene mucho que ver con la imagen. En el mundo de la iglesia, hoy si no ponemos algo ahí en la pantalla, la gente se duerme, pues, hasta los adultos. Estamos ya invadidos. ¿Cómo aprendemos hoy? Y hoy se aprende más visualmente que nunca antes en la historia de la humanidad. Y ahí ya se desprenden unos desafíos, ¿no? Le llamo desborde a una característica que tiene que ver con que como que las cosas como han estado hasta ahora ya no son suficientes para detener, para aguantar lo que está pasando, lo que viene. Uno puede hablar de, por ejemplo, la economía formal. Bueno, ya se desbordó. Hoy hay economía informal. Ya se supera, ya no cabe. Todo lo que pasa en el mundo económico no cabe en lo que se ha llamado la economía formal. La educación.
pues la educación formal, ¿no? Escuelas, universidades, centros de estudio. Bueno, la educación ya rebasó eso, ya se salió. Ahora hay por todos lados educación. Ahora, ustedes pueden aprender cualquier cosa en YouTube. Ahí está. Un tutorial para lo que sea. Hasta para predicar, los pastores. Ahí pueden aprender a predicar. ¿Por qué ir a un seminario, no? ¿Quién necesita títulos? Si uno puede ser pastor con tutoriales de YouTube. La educación ya se desbordó. Se desbordó. El mundo de la iglesia ya se desbordó. Hoy surge cualquier cantidad de iglesias y cualquier tipo de iglesias que se salen de lo que ha sido hasta ahora lo establecido, lo normal, lo formal. Ya todo se salió. Y si pensamos en temas de misión, por ejemplo, ha habido una estructura de misión que surgió hace ya unos siglos y ahora uno puede ser misionero sin tener relación con nadie, ¿no? Sin que nadie lo envíe. Se envía uno solo, ¿no? Y ya desborda lo que existe, lo que ha existido formalmente. Están relacionados el desborde y la informalidad, pero la informalidad tiene que ver con relaciones, por ejemplo, las relaciones entre las personas. Los adultos nos molestamos porque las nuevas generaciones no son formales en el trato. Ya no le dicen señor, ya no le dicen don, ya no le dicen papá, mamá, abuelo. Ahora le dicen vos, papá. O al profesor, no, ahora le dicen, ¿qué tal, David? Así me saludan. Qué falta de respeto. ¿Qué está pasando con...? Esa es parte de esa informalidad en el trato, pero también en otras cosas, en el vestuario. Ay, no, ni hablemos de eso. Ni hablemos de eso, ¿no? Es parte de una nueva realidad que viene, tiene implicaciones, por supuesto, para nuestros desafíos misionales, ¿no? La vivencia, y solo estoy brevemente mencionándolo porque hay mucho más que decir en eso, la nueva cultura, las nuevas generaciones valoran más que las antiguas, ¿no? No es que no haya estado antes, pero se valora más ahora la vivencia, es la relación, el juego, el salir. Los estudiantes, francamente, no quieren estar en un salón de clases. Los estudiantes lo que quieren es un viaje educativo, una salida, una refa grande, ¿no? Un receso sustancial, ¿no? A veces más receso que clase. Y una salida. Yo he aprendido eso y mis estudiantes ya saben un poco por dónde va. Pero el punto es que la vivencia tiene como más impacto que un discurso, por ejemplo, que una conferencia, que una cosa más formal en el mundo de la educación. Pero también se ve en otros lados, en las familias. Ustedes recuerdan más los paseos con sus papás que una comida en la casa. Ni modo, pues es más importante, más bonito, más, recuerda uno más. Hoy como que hay que trabajar ese tema en el mundo de la iglesia, en el mundo del ministerio. Diversidad, y este tema tiene muchas connotaciones.
porque uno oye diversidad y piensa, va a hablar de diversidad de género y ya nos fregamos, ¿no? No, diversidad en todo sentido, ese es un aspecto, ¿no? Diversidad en un sentido muy, muy amplio. Antes el mundo era más monolítico, más singular, más centrado en una cosa particular, en una forma cultural, en una manera de hablar, en una manera de ser iglesia, una manera de ser escuela, una manera de ser gobierno, una manera de hacer negocios. Hoy hay 1001 maneras de hacer lo que sea. Y esa diversidad nos incomoda, porque pensamos que el distinto está malo. Por lo menos los adultos, esa es la idea. Si es algo diferente, tal vez está malo. Bueno, la cultura contemporánea nos está diciendo que no necesariamente, ¿no? Y que tenemos que celebrar la diversidad. Pensamos en el mundo de la iglesia, ¿no? Diversidad en organización, diversidad en liturgia, diversidad en comunicación, diversidad en ministerios, diversidad. Miren los desafíos que la cultura nos está lanzando. Pongo que esta cultura tiene una característica espiritual, pero espiritual entre comillas, ¿no? Hay una nueva generación que es más sensible a asuntos espirituales, llamémosle, asuntos del corazón, asuntos... no es necesariamente la espiritualidad cristiana que nosotros conocemos, que nosotros predicamos, pero es una sensibilidad que se observa en las nuevas generaciones, que son como una oportunidad, ¿no? Pensando en oportunidades. Entonces tenemos una nueva cultura. Acéptenlo. Acéptenlo. Es una nueva cultura. Estoy aquí haciendo un esfuerzo para que ustedes acepten una nueva cultura. Aunque no lo creamos, sí. Pero bueno, si vemos la posmodernidad como un peligro o una amenaza, ¿qué serían esas cosas? Entonces hay varias cosas y algunas de ellas son muy graves. Así que no tenemos que ser ingenuos, ¿no? Este es el tema principal, la cuestión de la verdad. Y ahí es un desafío para nosotros porque nuestra misión es compartir la verdad del Evangelio. Pero resulta que la cultura tiene otras ideas, ¿no? Ya no es tan sencillo como antes comunicar la verdad del Evangelio. Esta es la mayor amenaza que tenemos. No hay verdades absolutas, es una cosa que se dice, aunque eso tiene sus matices, no hay que entrarle con pinzas y con detalles. No vamos a hacer eso aquí, por supuesto, no tenemos tiempo. El rechazo a los famosos metarrelatos es una palabra que se usa mucho y no se entiende de qué se trata, ¿no? Metarrelatos son un relato que va más allá, literalmente, ¿no? Es algo abarcador, es algo que desarrolla una idea y una mentalidad. Por ejemplo, en la modernidad, un metarrelato era el progreso de la humanidad, el progreso de la ciencia, el progreso de la sociedad, el progreso, todo va para allá. Y lo entendíamos en términos de que la meta es llegar al progreso. Hoy ya se dice, eso no funcionó, porque todavía no hemos llegado ahí y seguimos, ¿no? Entonces, el metarrelato no. El Evangelio es un metarrelato, según esta forma de verlo. Y entonces, esa es una manera de ver el mundo, una manera de ver el futuro, una manera de ver la realidad, pero hay otros.
hay otras. Entonces, eso nos puede decir, usted crea lo que crea, déjeme a mí en paz. Entonces, la misión se vuelve más complicada. También otro peligro es esa pérdida de sentido de dirección, de coherencia y de futuro. Le podríamos poner el nombre de incertidumbre en general. La incertidumbre es un valor de la posmodernidad, pero no como una cosa mala. Para nosotros, los adultos, incertidumbre es una cosa mala. No hay que estar ahí, porque eso significa que uno no está firme, no está decidido, no está... No, en la posmodernidad la incertidumbre es un valor positivo y se asocia con la alegría de lo inesperado, con la emoción de no saber qué va a pasar. Ustedes tal vez han hablado con muchachos que dicen, ¿y qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué importa? A ver qué sale. ¿Ya? Qué emocionante. Estoy abierto a lo que sea, a lo que aparezca. Ese es el mundo de hoy. Ustedes que tienen hijos adolescentes o hijos en edad juvenil, hagan la prueba. Pregúntenle a sus hijos qué piensan hacer con su vida. Y se sorprenderán de las respuestas. Se sorprenderán. Y el tema de la espiritualidad, como mencioné, en realidad termina trivializándose y abaratándose. Cualquier cosa está bien, cualquier experiencia funciona, con tal de que me haga sentir bien. Y eso está afectando a la iglesia. Realmente afecta mucho a la iglesia porque estamos influidos por esa mentalidad y ahora ya, pues sí, la iglesia es para tener una experiencia como sea, ¿no? Y ya, estamos bien. Bueno, ¿a qué hora debo terminar? Me faltan unos minutos, pero es que aquí al fin llego al tema. Ahora llegamos. Desafíos y oportunidades. Con el tema de la verdad, aquí estamos viendo la posmodernidad ya no tanto como un peligro, una amenaza, sino como desafíos y oportunidades. Y se derivan de los peligros. En la cuestión de la verdad, que es el problema mayor, el desafío mayor también. ¿Cómo hacemos para transmitir la verdad del Evangelio? Una cosa que tenemos que considerar es el rechazo al dogmatismo que está en la cultura contemporánea. Hay un rechazo al dogmatismo que sería algo malo, digamos, y hay otro rechazo que es una cosa que es un desafío, es una oportunidad. Todos nosotros crecimos aprendiendo ciertas verdades, ciertos valores, que fueron enseñados en el hogar, en la escuela, en la iglesia, y hemos aprendido a entender la vida, entender la fe, entender las cosas importantes de la vida, porque nos las enseñaron personas con autoridad, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores. Y muchas veces ahora, si uno hace un repaso, un recuento de aquello, muchas veces esas verdades fueron enseñadas de manera dogmática. Dogma es una verdad, ¿no? Y en teología dogma es una doctrina histórica aceptada, ¿no? Pero dogmatismo es una actitud, una forma de hacer las cosas. Y dogmatismo es enseñar algo por la fuerza,
enseñar algo imponiéndolo, enseñar algo simplemente porque hay una autoridad que lo diga. Y todos lo vivimos en la casa. No lo cuestionábamos en nuestro tiempo, hoy sí. Pero en nuestro tiempo no cuestionábamos que nuestros padres nos dijeran, no podés venir a la casa después de las 10 de la noche. Bueno. Y si preguntábamos por qué, el papá simplemente nos iba a decir, porque soy tu papá. Yo lo digo. Y aquí mando yo. Pues así, sí, pues, va. Haga eso con su hijo hoy. Con su hijo adolescente. O en la escuela. De hecho, el resultado de eso, al final de cuentas, fue una domesticación de la gente que aceptó como borregos todo lo que les enseñaba, sin derecho ni permiso de cuestionar nada. Así aprendimos en la escuela. A nadie de ustedes se le ocurrió preguntarle a su profesor si la historia de Tecún es verdad o no es verdad. Hoy, ahí están cuestionando, ¿no? Preguntando, sí, pero yo vi en internet, yo vi que no sé qué, no, pero yo vi que no se... Se complica, porque hay un rechazo al dogmatismo. El problema no es rechazo a la verdad, o por lo menos en muchos casos no es ese el problema. El problema es rechazo a la forma en que se enseña la verdad. Y si nosotros enseñamos la verdad a ese estilo de antes, vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo transmitimos la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio fue, en el pasado, pues fue impuesta, ¿no? Si le preguntamos a los conquistadores, en todos lados. Claro, después desean hacer convicciones, ¿no? Pero mientras tanto, es un rechazo. Entonces, tenemos que construir esas verdades. Y algunas nuevas también, en el mundo de la teología, en el mundo del ministerio, en el mundo de la misión. Ahí está, es dinámico el asunto, va caminando, está moviéndose y hay necesidad de construir verdades. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros, especialmente los que estamos en el mundo de la educación teológica, y que eventualmente saldremos a ser los ministros, los pastores, los maestros, los misioneros. ¿Cómo es eso? Y no tenemos tiempo para hablar de cómo se construyen verdades. Las verdades ancestrales de toda la historia de la iglesia ahí han estado siempre. Pero yo digo, hay que deconstruir y construir esas verdades. De manera que aquellas convicciones que nosotros queremos que las nuevas generaciones vayan adquiriendo, en última instancia sean convicciones propias y no convicciones de sus papás o de sus maestros o de sus pastores. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando un joven se topa con alguien que lo cuestiona, lo rechaza, se burla de lo que cree, de lo que piensa, él no sabe qué hacer. Sale corriendo a preguntarle al pastor, sale corriendo a preguntarle al maestro, porque las convicciones que ha adquirido no son propias, son de aquellos, ¿no? que las respeta porque son la autoridad quien se lo dio. Pero la meta es construir verdades que lleguen a ser convicciones propias de cada quien, donde sea que estemos, ¿no? Es un desafío grande. La cuestión eclesiástica, aquí tal vez está la parte más perturbadora de todas. Hay que reinventar la iglesia, estoy diciendo yo. La iglesia como está ahora, ya caducó. Ya no. Para las nuevas generaciones, por lo menos.
Hay un librito que estoy usando yo en una clase de escuela dominical que tengo en mi propia iglesia, un libro que se llama Jesús los convence, pero la iglesia no. Habla de los jóvenes adultos que ya no están en la iglesia. ¿Y por qué no están? Y el libro desarrolla, está hablando de otro contexto, está hablando del contexto en Estados Unidos, pero al ver lo que está diciendo ahí, digo, es básicamente las mismas razones por las que los jóvenes adultos no están en la iglesia. Si estuvieron, se fueron, y si nunca han estado, no quieren estar. Ahora, y si hagamos una investigación sobre eso, entre los 20 y los 35 años, casi no hay. Casi no hay. Están los niños y los adolescentes, porque ni modo, los papás los mandan, ¿no? Y están los que ya se casaron, tienen familia y todo, porque tal vez sirve de algo llevar a los niños a la escuela, a la iglesia, ¿no? Pero los otros, el tema de la vivencia, lo pongo así, vivencia versus doctrina. No es que una cosa esté mala y la otra cosa esté buena. Es que hemos funcionado con la idea de que si sabemos la doctrina correcta, entonces todo está bien. Y no es así. Hoy las nuevas generaciones nos cuestionan. Me dice, lo que dice suena bonito. Quiero verlo. Siempre ha sido ese un problema, toda la historia de la iglesia, pero hoy eso es más sensible. Menos discurso, más vivencia. Y nosotros funcionamos a base de discurso, francamente. En la iglesia, en la escuela, en el seminario. Y entonces falta, es un tema de consistencia, de congruencia también. Es un desafío ese. La fe cristiana como algo emocionante y atractivo. Tenemos que trabajar con eso donde quiera que estemos, claro. Y eso tiene que ver en parte con la reinvención de la iglesia. Un ministerio más relacional, una educación más relacional, una misión más relacional. Eso ha sido siempre un desafío a lo largo de la historia, pero a medida que la iglesia se institucionalizó y luego se fueron institucionalizando todas las cosas que la iglesia hace, se va distanciando, se distancian, los líderes se distancian del pueblo, las personas se distancian entre sí, y es un desafío hoy. Teóricamente se habla de la relacionalidad hoy, ¿verdad? Pero en la práctica ni las nuevas generaciones están muy relacionadas. Están relacionadas virtualmente, ¿no? Todos lo vivimos en la pandemia y todos anhelábamos regresar, pero algunos no. Algunos siguen ahí. ¿Verdad? ¿Y cuándo vamos a tener clases virtuales que no necesita que yo llegue a ningún lado? Es como, y es una contradicción de la cultura, porque se demanda relacionalidad, pero luego resulta que no se hace. Y por último, este tema de lo nuevo y diferente, recuperar la experiencia de lo inesperado, esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y yo lo asocio con la definición que la Biblia da, que Hebreos da de fe.
Nosotros, allá en Hebreos, cuando se habla de la fe es, nosotros ponemos énfasis en la convicción, lo que está firme, lo que no cambia, pero es de lo que no se ve. Y en esa segunda parte ya no hacemos tanto énfasis nosotros. Es de lo que no se ve. Y para mí es una cuestión así como paradójica, ¿no? La fe es una convicción, pero al mismo tiempo es una incertidumbre. No sabemos. La emoción de no saber, la emoción de lo inesperado. En el culto, nosotros ya sabemos lo que va a pasar en el culto. Ya tenemos el orden del programa. Ya sabemos qué viene después. En la prédica, si el predicador es setecano, ya sabemos por dónde va a ir. Ya sabemos cómo le va a hacer una introducción, un punto 1, un punto 2, un punto 3, y ahora viene la aplicación. Ya, es decir, hemos domesticado la fe cristiana. En realidad la hemos domesticado, ya está. Ya sabemos qué hacer, por dónde ir, quién hace qué, cuándo, ¿no? Yo digo que tenemos que recuperar esa experiencia de lo inesperado, estar con una cierta sana ansiedad, digo yo, una expectación. Ahora solo les voy a enumerar lo que yo llamo las nuevas fronteras de la misión en el mundo contemporáneo. Las nuevas fronteras, un montón de fronteras. Las fronteras clásicas han sido geográficas, lingüísticas, culturales, y se llamó en su momento misión transcultural. Ese era el nombre con el que se conocía. Y se pensaba en lugares distantes, en lugares lejanos, que siguen siendo una frontera. Es decir, no es que no sean frontera, pero resulta que se ha complicado el cuadro de las fronteras. Hay nuevas fronteras a la vuelta de la esquina. Fronteras sociales, grupos de personas, grupos no alcanzados. A la par nuestra, uno puede pensar en rangos de edad, por ejemplo, ahora con las nuevas generaciones, puede pensar en grupos sociales diversos. Bueno, frontera social. Hay una frontera demográfica, el tema de las nuevas generaciones, ¿no? Hay ministerios dedicados a alcanzar a los 6-25. De 6 a 25 años de edad. Ahí hay que enfocarse porque ahí está la cosa. Sobre todo el énfasis en las nuevas generaciones, ¿no? La frontera intelectual, le llamo yo, el mundo académico. Un mundo que desde el tiempo de la modernidad para acá es un pueblo no alcanzado. Los científicos, los filósofos. Hay trabajo universitario, sí, pero la mayoría del trabajo de misión universitaria está dirigido a los estudiantes, no a los que dirigen. Es una frontera. Hay que cruzar esa frontera y tenemos que formar gente para esa frontera. La frontera artística, este es el mundo del tema que estamos tratando aquí hoy. Los artistas son un mundo aparte. Bueno, los artistas cristianos, decíamos nosotros, son de nosotros, pues, pero ya tenemos una farándula evangélica también. Pero pensando en la farándula del mundo,
¿Solo un artista puede llegar ahí? Pues parece que sí. Entonces hay que estimular ese cruce de fronteras. La frontera deportiva. Hoy los Juegos Olímpicos están de moda. Y hoy los Juegos Olímpicos nos produjeron una reacción muy fea, ¿no? Resulta que hay cristianos deportistas que están ahí dando testimonio. A algunos de ellos los castigan. Otros se le dan la vuelta a las normas, ¿no? Esta chica de Brasil que habló en lenguaje de señas, ¿no? Y el lenguaje de señas dio un mensaje. Y no la castigaron porque no violó ninguna norma, ¿no? Pero ahí está. Esa frontera ahora es uno de los ambientes más influyentes de la sociedad contemporánea. La frontera científica propiamente. Hemos trabajado en el seminario en el pasado el tema de fe y ciencia. Hay que seguir trabajando eso. Ahí no me quiero meter. Pero es una frontera. Hay cristianos que incursionan en ese mundo, pero no por razones misionales, les cuento. Es una frontera complicada. Y otras fronteras. Ahí surgen otras fronteras, la frontera digital. Mire, el mundo de las redes sociales es un mundo de muchas oportunidades y es un mundo de muchas amenazas. Es un lugar horrible y un lugar hermoso al mismo tiempo. Es una frontera que hay que cruzar. Los negocios, el mundo de la ecología, y fronteras. Y con eso los dejo. Usted piensa en otra frontera. De repente se le ocurre otra por ahí, ¿no? Por ahí los dejo. Solo un vistazo de los posibles desafíos que tenemos en la cultura contemporánea. Así que terminamos ahí. No soy buen predicador, no termino. Iba a pedir que levantaran la mano, pero no va. Gracias.